La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo. Yo estoy aquí en The Museo impresionadísima por la cantidad de libros que hay. Que puedes leer, que puedes comprar, que puedes tocar, que puedes sentir. The Museo, un mundo por descubrir. Vamos a dar inicio a lo que es la ciudad de los libros aquí en Quetzaltenango. Es una inquietud que teníamos algunos quetzaltecos para incentivar la lectura. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestro país, nuestras personas no leen. Démosle la bienvenida, por favor, aquí a las conductoras de la ciudad de los libros. Quisiera que primero me contaran, como experiencia personal, cómo es que llegaron a interesarse por el hábito de leer. Bueno, en mi caso surgió a muy temprana edad. Mi papá leía todo el tiempo. Me recuerdo que en la casa teníamos un cuarto que le decíamos el cuartón, que quedaba como alejado, como una bodega, y ahí tenían los libros mi papá, y yo tenía, me recuerdo, una estufa vieja con la que jugaba cocinita. Un día encontré una caja de libros, y en esa caja de libros estaba La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Yo cogí el libro y me lo robé, pero yo sentía que estaba haciendo algo malo, no sé por qué, y me puse a leer el libro. Y lo terminé. Y luego en mi casa todos resulta que se habían dado cuenta que estaban muertos de risa que yo lo había leído. Y cuando yo leí a Robert Louis Stevenson, me encantó el cuento, me encantó la historia. En mi casa lo mismo. A la que miraba yo leer era mi mamá. Pero mi mamá sí hizo un plan maquiavélico para que yo leyera. Me sentaba de noche y me comenzaba a leer. Obviamente, de muy pequeña, pues no leía. Entonces ella terminaba las lecturas. Cuando yo era niña, había en el Canal 5 un programa que se llamaba Plan de Alfabetización a Nivel Nacional. Y nos sentábamos con la empleada, y la que aprendí a leer fui yo. Cuando mi mamá vio que yo ya comenzaba a leer, lo que hacía era que comenzaba el cuento y lo dejaba a medias. Y me decía, no, hoy no tengo tiempo. Ay, mañana, hoy no tengo tiempo para leer contigo. Entonces, yo tuve que leer, porque ni modo que me iba a quedar con el libro a medias. Desde entonces, verdaderamente, yo no tengo un recuerdo de un momento específico como tú, con un libro. Me recuerdo de muchos libros que he leído, pero no me acuerdo del primero. ¿Tú cómo empezaste a leer, Angélica? Bueno, también desde que era muy niña, en mi casa siempre había muchos libros y era, de hecho no me recuerdo muy bien de cuál fue el momento exacto, pero sí me recuerdo que en un punto dejaba de interesarme en tanto los juguetes y más andar abriendo libros, unos que ni entendía, que al final resulta que eran manuales médicos, pero el gusto del solo acto de sentarse y pasar las páginas, después ya como vieron que estaba muy interesada, me fueron comprando libros para niños y empecé con las colecciones de Barco de Vapor y subiendo niveles y buscando algo más complicado, pero sí, tal vez era por el gusto que tenía la mismísima actividad y la idea de que tu cabeza es la que va construyendo todos estos mundos y es completamente diferente de lo que podías experimentar encendiendo la tele o tomando una muñeca. Sí, yo creo que eso es lo más importante. Creo que hay que exponer a la gente a los libros. Puede ser que ustedes no lean como padres y no les guste leer, pero lleven a sus hijos, traten de comprar libros, que hayan hogares con libros. Déjenlos por ahí, no tienen necesariamente, como me pasó a mí, que obligarlos. Mi papá jamás me dijo, toma el libro y ponte a leer. Estoy segura que odiaría leer, seguramente. Estar ahí, leerlo, llevarlos a las librerías, a ver qué librito te puede gustar. Pueden empezar con cosas muy sencillas y sobre todo, yo siempre digo, jamás leas algo que no te guste. Hay libros maravillosos, obras de la literatura universal, clásicos, pero no son para todos. Hay libros que no nos llegan, que no nos hablan, y yo siento que eso es lo importante. Si un libro no te gusta y leíste ya lo suficiente para darle un chance, porque a veces hay que leer unas cuantas páginas más para adentrarse en el libro, déjalo y búscate otro libro. Yo siempre repito, si te gusta el fútbol, pues nunca has leído, búscate la biografía de Messi. Te aseguro que en la biografía vas a encontrar muchas cosas. Si te gusta la cocina, búscate una biografía de un chef famoso. Para los jóvenes, las adolescentes, hasta la biografía de Justin Bieber, aunque no lo crean, yo he conocido niñas que han empezado a leer en base a eso. Así que es importante empezar de a poquito, y algo que realmente les hable. Si tienen un problema, hay muchísimos libros de superación personal, de finanzas, de depresión, de duelo, hasta duelo de uno pierde una mascota y uno se siente mal. Hay libros para todo.
Entonces yo creo que lo importante es que ustedes les encuentren este gusto al libro de esa manera. No tiene que ser, ay, es que Borges es lo máximo y lo voy a leer. No, señores, Borges me encanta, hay que ciertas cosas, pero hay cosas que no me gustan de él, no son para todos. Entonces no necesariamente tienen que hacerlo. Busquen su género y busquen su libro. Además, si se trata de fomentar la lectura, los colegios lo hacen muy mal, muy mal, porque lo ponen a uno a leer libros para los cuales uno no tiene la experiencia de vida para leerlos. Lo ponen a uno a leer cosas como Madame Bovary. A los 16 años uno no entiende qué está pasando. Puede entender las palabras, pero no puede entender los sentimientos de los personajes. Entonces uno termina detestando la lectura porque uno hace como la mezcla entre leer por el colegio y por obligación y leer por gusto. Uno tiene que comenzar a leer cualquier cosa. Y puede ser hasta de Batman. Las novelas gráficas nuevas que están sacando de Batman son buenísimas. Por algo tiene que empezarse. ¿Y por qué es importante leer? Es simplemente porque se activa una parte del cerebro que no se activa de otra forma. Porque como uno solo está leyendo palabras, toda la parte abstracta, los sentimientos, los colores, los olores, los paisajes, las conversaciones, hasta los rostros de los personajes se los tiene que imaginar uno. Esa parte de la imaginación, cuando se activa, le permite a uno tener una vida interior muchísimo más rica y meterse a uno mismo dentro del personaje. Cuando uno mira una película, pues no sé si ustedes ya vieron Jurassic World, que va el tipo en una moto y va rodeado de dinosaurios. Es un poco difícil que uno piense que uno es el tipo en la moto, pero si uno lo lee, probablemente uno sí se pone en el lugar del tipo. Y sobre todo si le van describiendo a uno que hay calor, que hay humedad, que si las plantas le rozan la cara, se lo están haciendo a uno. Eso es lo importante de leer. Y cómo fomentarlos en los niños haciendo que lean cosas que les gusten. A uno mismo. Ahora, pero volviendo a la parte de cómo es el goce personal de encontrar un libro y el momento en el que uno encuentra un libro que definitivamente le guste, existe un debate académico que se ha llevado por miles de años, que es el debate famosísimo de la forma y el fondo. Es decir, ¿qué es más importante? Si la historia que se está contando o la manera en la que se está contando. ¿Qué piensan ustedes? Para mí, la forma de contar la historia, porque hay historias fenomenales que las cuentan muy mal. Bueno, ¿y tú que eres la académica del grupo? ¿Qué opinas tú? Por eso les digo que es un debate continuo, no tiene una solución correcta. Sin embargo, existen casos para las dos y generalmente sí, es también la historia que se narra, porque hay maneras en las que se puede transmitir un significado, en las que se puede transmitir historias que tal vez no pensaste o posibilidades que nunca abordaste desde otro punto de vista. ¿Qué pasa ahora como estamos viendo que está de moda contar los cuentos de hadas desde la perspectiva del villano? Pero eso es nuevamente otra forma de contar la historia. Ahí empieza el debate. Pero hablando de que estamos ahora en la oportunidad de conocer Quetzaltenango y, bueno, una autora originaria de Quetzaltenango llamada Vania Vargas nos ha regalado sus libros precisamente para que los traigamos aquí y que hablemos de ellos. Vania escribe poesía, principalmente. Un profesor que tuve decía que la poesía es como tomar vitaminas, que uno tenía que leer poesía seguido en pequeñas dosis, porque requiere mucho del lector. Ese es el problema tal vez de la poesía, que requiere mucho más del lector que una novela. Una novela ya le da a uno un poco la comida más masticada. La poesía, uno tiene que meter mucho de uno mismo. La poesía de amor, uno tiene que reflejar lo que haya sentido. Las poesías de dolor, pues tal vez le recuerdan a uno el novio que lo cortó. Las poesías de pérdida le recuerdan a uno un pariente o un ser querido que ya no está. Y ese es el problema, esa es la particularidad de la poesía. En específico, en el caso de Vania, la poesía de ella es como una agujita. No es poesía feliz, es una poesía melancólica. Tú lo ves como melancolía, en algunos puntos se siente incluso como rabia. Bueno, el que te dije yo que tengo marcado, que me encantó, que se llama Hay cosas que no se comparten. ¿Qué dice? Dice, hay cosas que no se comparten. La muerte, por ejemplo.
se suponía que él debía irse al infierno, solo. Y dice uno, ¿a quién está mandando al infierno? ¿Y por qué está solo? ¿Y por qué siente que feo que está compartiendo ese infierno con él? Por supuesto, Exacto. Y es ahí donde se completa la experiencia de la poesía, porque ahí es donde entra la experiencia personal. Yo de Vania abordé el libro de cuentos infantiles. Me gustó que son cortos y que te cuentan una historia. Y lo que más me gusta de su trabajo es cómo juega con las palabras. Ella tiene un bonito manejo del lenguaje. La poesía me cuesta un poco más, tengo que ser honesta. Como dice Luisa, es de ponerle más atención y concentrarte más. Se puede decir que requiere de mí una parte más emocional. Y para mí la lectura, lo que me gusta es eso, que me puedo desconcentrar de la vida, de mis problemas y perderme en la lectura. Y me olvido de mi propia realidad y empiezo a vivir otras realidades. Cuando estoy en la poesía, me está confrontando con mi propia realidad muchas veces. Entonces ya no es tan divertido. La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo. Yo estoy aquí en The Museo impresionadísima por la cantidad de libros que hay. Que puedes leer, que puedes comprar, que puedes tocar, que puedes sentir. The Museo, un mundo por descubrir. A mí me encantaría que interactuáramos con ustedes, abrir preguntas o comentarios para poder empezar a interactuar. Gracias. Bienvenidas a Shela y felicidades por lo que están haciendo. Y una de las cosas o elementos que he descubierto en sí es el poder de la imaginación. Y luego me gustaría preguntarles, ¿cuántos libros leen ustedes a la semana, al mes? Verdaderamente no sé, porque de repente hay un libro que me apasiona y no me di cuenta que lo terminé en 2 días. Y después la vida se me viene encima y paso 1 o 2 semanas con el mismo libro avanzando de 1 o 2 páginas al día. Yo leo alrededor de 2 libros por mes. Por otra parte, desarrollar la imaginación también permite que exista una mayor abstracción. Imagínense después el logro que tiene en matemáticas o en cualquier tarea que requiere ejercicio mental, precisamente porque sí existió una constante práctica. Yo estoy leyendo todo el tiempo. Sabes que hasta este año estoy tratando de medio contar. Con lo que tú mencionas, definitivamente la imaginación, pero yo también creo que es importante que desarrolle el pensamiento crítico y el análisis, porque cuando tú empiezas a leer de diferentes autores lo mismo, tú ya empiezas a sacar tus propias conclusiones. La verdad, a los que leen, usen sus redes sociales para transmitirle a las personas, miren, leí este libro y está muy bueno. Con que un amigo de ustedes diga, por curiosidad lo voy a abrir y lo voy a leer, ya logramos mucho en este país. Tengo el problema de que leo la mitad del libro y lo guardo. Leo la otra mitad y lo guardo. Entonces me dicen, ¿y los libros no los has devuelto? Es que no los he terminado. Entonces, ¿qué hacer con esa parte de cómo terminar un libro? Porque me interesa en otro y no termino en uno. Gracias. Lo mejor es hacerlo con un calendario. Te pones así como obligación un número de páginas por día, porque el hábito es pura repetición. Si no los has completado y llegas hasta la mitad, significa que no es un libro para ti. Devuélveselo a tus amigos y búscate uno que sí te guste. Yo quisiera que ustedes nos hicieran un comentario adicional a propósito de lo que ustedes están diciendo. No tanto comentar esos horrorosos programas de literatura que lo único que hacen es que la gente venga y saque la lengua, ¿verdad? Pero yo quisiera, bajo la perspectiva de ustedes, que nos hablaran de ello, por favor. Yo tuve una experiencia muy bonita en el colegio. Yo estudié en el colegio alemán. Tuve profesores europeos dándome literatura. Leíamos libros muy complejos. Leíamos 1984, Brave New World. Leíamos Goethe. Leíamos a Patrick Süskind, que es el que escribe El perfume. Son libros muy, muy complejos. Pero todos nos los presentaban de una forma que nos dejaban a nosotros hacer la crítica nosotros mismos. Nos invitaban a tener la experiencia del libro. Y yo lo contrastaba un poco con los libros que estaban dentro del programa obligatorio de lectura en español. Si usted logra combinar, bueno, muchacha, tenemos que leer María, traguémonos a María, pero vayan y encuéntrenme un libro que se le asemeje ahora a María. O un libro que sea el contrario de María. Y compárenmelos. Y díganme por qué no me gusta uno y por qué sí me gusta el otro. Yo creo que requiere un poquito también del gusto del mismo profesor.
Y pues hablando un poquito de lo que es Vania Vargas, una de mis escritoras guatemaltecas favoritas, por cierto, y tiene una dualidad muy linda, que no solo escribe poesía verso libre, ¿verdad?, sino que ahorita está incursionando en lo que son libros infantiles. Los habitantes del aire, justamente. Mi hijo se quedó maravillado con este tipo de libros y le gustó compartir que leemos al mismo autor. Yo también te recomendaría, que a mí me pasó con mi hijo, nosotros compartimos mucha lectura juntos, pero yo también he leído libros de niños y hemos ido avanzando con libros mayores hasta el punto que los dos estábamos hablando de Tolkien, que te gusta El Señor de los Anillos, que no te gusta El Señor de los Anillos. Entonces hace una experiencia madre-hijo muy lindo y yo te felicito, pues de verdad, porque lo que estás haciendo con tu hijo es un regalo maravilloso que le estás dando de poder compartir esta parte de tu vida, esta faceta, este amor tuyo por la literatura con él. Buenas tardes, bienvenidas a Shela. Primero, yo al principio no me gustaba leer porque pensaba que, o sea, me aburría, no encontraba un libro que me gustara. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿cómo es que la gente, o sea, cómo ustedes deberían a la gente que es como yo, que dicen, mira, la literatura solo vale la pena si lees esto y aquello, y no vale la pena si lees esto y aquello, no te está sirviendo de nada? No. ¿Cómo lo dirían? No, como decimos, a ver, yo me defino a mí misma como una chara de los libros. Yo leo lo que me venga en las manos. Y si me gusta, no me importa si hablan de demonios, porque Stephen King habla de demonios, de monstruos, de lo que sea. Si habla de historia, de cómo construyeron el puente de Brooklyn. Si habla de ciencia ficción, la serie de Dune, si la puedes conseguir, es fantástica. Cualquier cosa. Una vez encuentras la pasión por la lectura, te va a gustar leer lo que sea. Y no importa si es de vampiros, si es de hombres lobos, si es de Ana Karenina, ¿no? ¿Qué te importa? Tú no estás obligando a nadie a leer lo que tú estás leyendo, en primer lugar. Y en segundo lugar, a ti te da placer y te hace feliz. ¿Por qué tienes que atormentarte de que no estás leyendo a Tolstoy? A mí no me gusta Tolstoy. Es cuestión del gusto de una persona y muchas veces se vuelve como le dicen, como una pequeña piscina referencial de cosas que dice la gente para sonar más inteligente o más culta. Yo en lo personal creo que no hay un libro tonto o malo y que no te dé valor. Ese libro que a ti te guste y si a ti te hace feliz y tú estás leyendo, yo te felicito y continúa. Nos gustaría solo saber cómo es que el grupo se sostiene. Sí, es un proyecto 100% de Honorem. Estamos aquí porque amamos leer y porque queremos que el resto de Guatemala descubra la pasión por la lectura, la pasión por leer, este mundo maravilloso que es. Yo tengo la fiel creencia de que Guatemala va a ser un lugar mejor si tenemos más lectores. La Ciudad de los Libros se ha mantenido ad honorem, pero en este viaje, esta iniciativa de Omar Alvarado, de haber contactado a la Ciudad de los Libros y decirnos, quiero llevar esta proyección de cultura hacia mi pueblo. Bueno, él nació en la ciudad de Guatemala, pero es más de Shela que otra cosa. Y él también tuvo a bien hablar con amigos que son propietarios de diferentes empresas o gerentes. Y entonces se apuntó la empresa Cosami y también la empresa Aromatic, Supercomdelco, Almacén Europa y Vital Car Service. Y también queremos honrar a tertulianos, porque también entiendo que ellos están siendo patrocinadores, ¿verdad? Se hubiera tenido que cobrar, pero gracias a ellos no se cobró porque ellos se dieron el lugar. El Hotel Gran Santa María también, que es un patrocinador también de nuestra estancia acá. Así que yo creo que para ellos un fuerte aplauso para esos patrocinadores. Si alguien tiene alguna otra pregunta, todavía estamos a tiempo. ¿Cuál es la biografía de personas reales que más les ha tocado? La biografía que más me ha gustado, curiosamente no es necesariamente de una escritora, es de una actriz, de Tina Fey. Y es un libro de memorias que se llama Bossy Pants y a mí me causó mucha risa porque ella encima escribe de manera muy cómica y la manera como ella cuenta cómo llegó a trabajar como una de las escritoras más prominentes en comedia es impresionante, de verdad. Yo la última que leí que me impactó mucho, bueno, no es la última que leí, pero es la última que me encantó.
Es Cleopatra Alive de Stacy Swift. Lo curioso de la biografía es que no es la biografía de Cleopatra. Es un análisis de lo que sucedió, porque Cleopatra vivió en la época de Roma, obviamente, bajo primero la protección de Julio César y luego de Marco Antonio. Los romanos la odiaban, la detestaban, y la primera biografía de la época se escribió 50 años posteriores a la muerte de Cleopatra por un romano que la odiaban. Entonces la autora lo que nos plantea es la hipótesis de ¿qué pasa? Esta biografía no tiene, o sea, las biografías tienen que ser objetivas, esta biografía no es objetiva, es parcializada. Entonces nos están queriendo vender una Cleopatra como la de Sofía Loren desenrollándose de la alfombra, una seductriz, y ella lo que nos dice es difícilmente esa niña tenía experiencia, tenía 17 años y estaba casada con el hermano de 12. Entonces son ciertas cosas que esta biógrafa logró hacer que me metió dentro del mundo de Cleopatra y la amé. Porque me cambió la percepción de esta mujer toda pintada seduciendo a Julio César. No, de ahora veo una Cleopatra más humana y me encantó. Vengo de una comunidad de Momostenango. Hace un par de meses escribí a la fanpage de la Ciudad de los Libros, planteando una iniciativa de crear una pequeña biblioteca en la comunidad donde resido actualmente. Yo te recomendaría, lleva a tu comunidad, busca un espacio que pueda ser público para que las personas acá, si se ofrecen ya a llevarte los libros, la donación, y tú empiezas a poner un cuadro, aunque sea pocos libros, unas libreritas o los libros de manera que la gente tenga acceso, crea un sistema de que te los devuelven o un espacio para que puedan llegar a leer ahí, que eso es lo importante, que fue como comenzaron en Cobán, definitivamente. Tengo unos libros de Cortázar, tengo Rayuela y considero que tengo todos los cuentos de Julio. Entonces, pero no sé cómo iniciar, o sea, inicié Rayuela, pero me confundí un poco. Rayuela es increíblemente avanzado, específicamente porque es como un ejercicio de lúdica literaria. De hecho, el chiste que tiene Rayuela es que se puede leer en desorden, y parte de su goce no es precisamente la historia, sino la manera en la que juega con la mente del lector. Ahora, si querés empezar a leer a Cortázar, el mejor camino para empezar son los cuentos, y particularmente los cuentos de un poco más avanzados. Por ahí por Isla al Mediodía y otros relatos y las historias de Cronopios y Famas, ahí estás mejor encaminado. Rayuela ya tómalo un poco después de conocer un poco el estilo y también más o menos el lenguaje y las metáforas y ideas que él maneja. Comúnmente dice el dicho, ¿verdad? Para gusto los colores, sí, dependiendo así. Cada quien tiene un gusto diferente en la literatura que le gusta. En mi caso me gusta más lo que es Edgar Allan Poe y Lovecraft. Ahora sí, en lo personal, a ustedes, ¿qué es lo que buscan en un libro? ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Y qué es lo que hacen que dejen ese libro por un lado? Sí. No, generalmente lo que yo estoy buscando cuando busco un nuevo autor es que me sorprenda, de cualquier forma, que me sorprenda, así de que me ponga enojadísima, o que me ponga muy triste, o que me ponga... Quiero que definitivamente me dé una emoción, y dejo cualquier libro que no me la da. La naturaleza humana busca cosas que lo sorprendan. Por eso un chiste cuando lo cuentan 2 veces ya no tiene gracia. Si tú puedes, en el primer capítulo de lo que estás leyendo, saber qué va a pasar al final, ya da un poco de pereza. Entonces no importa el género, importa que te parezca que está bien escrito, lo suficiente como para que te adentre en la acción, y que la trama sea lo suficientemente interesante como para que quieras seguir leyendo. Entonces, lo que me gusta es lo que me engancha. Y verdaderamente no tengo un gusto definido, lo que es carne al gancho. Yo sí tengo ciertos géneros que prefiero ante otros. Me encanta la novela histórica porque creo que es una forma de aprender mucho y a la vez leer romance o leer misterio o leer algo más. Es mi género favorito, es decir, y me di cuenta que era mi género favorito porque cuando empiezo a ver es la mayor cantidad de libros que he leído. Lo más admirable en mi vida fue aprender a leer de mi abuela. Mi abuela nos sentaba, tomaba un libro, nos leía cuentos, nos leía historias, de todo le salía a ese libro. Pero cuando nosotros ya entramos a la escuela y nos acercábamos al libro de mi abuela, nos íbamos dando cuenta con gran sorpresa que mi abuela no sabía leer
Y ahí descubrimos la magia que su libro tenía. Y de ahí se arraigó tanto en nosotros ese amor a la lectura. Ay, qué linda historia. Muchas gracias. De verdad que admirable la historia de su abuela. Gracias por compartirla con nosotros. Tenemos aquí la presencia del historiador, el señor Valverde, que nos acompañó. Muchísimas gracias. Gracias por honrarnos con su presencia. Y muchísimas gracias por recibirnos aquí en Quetzaltenango.